Bienvenidas a otro episodio de Chicas Pasadas. Si mi historia la intentan callar, hoy la grito, la hago brillar. Antes de empezar, les quiero recordar que deben de darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de que hay nuevo episodio y que también deben de darle seguir a la cuenta para que les notifique cada vez que tengo un contenido nuevo. Y bueno, el día de hoy tengo a una invitada que es la cosa más simpática del mundo. Bienvenida, Tai. Y yo, yo muy feliz de estar aquí, muchas gracias. Y si no conocen a Tai, deberían. Ella es una parlanchina de naturaleza, más bien una parlanchina de nacimiento. Así se describe a ella misma. Está viviendo este balance entre vida godín y la comedia, que si el stand-up, que si la impro. Entonces eso no es nada fácil. Espero que si ven por ahí que va a tener show, vayan a verla, no se van a arrepentir. Y yo la conocí de hecho en un curso de stand-up. Sí, ahí fue nuestro primer acercamiento. Nuestro encuentro. Sí, muy padre, ¿no? Yo creo que justamente es lo bonito de la comedia, que te acerca a diversidad de personas que no es tan común que forjes vínculos en una fiesta, un ejemplo, ¿no? O en un bar, como que es más de crear algo en conjunto, da otro tipo de amistades. Sí, además siento que fue como la oportunidad de conocernos de forma profunda muy rápidamente. Sí. Entonces sí creo que fue un gran lugar para hacer amistades y otros vínculos. Sí, es cierto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es muy bonita la comedia por eso, como que te regala esa, como tienes que ser vulnerable en cierta manera, la vulnerabilidad cuando todos están a flor de piel es como de, va, si tú ya lo hiciste, yo también. Entonces eso es muy bonito, es muy recíproca. Entonces, pues es un gusto tenerte acá. Vamos a el día de hoy aprovechar tu dote de parlanchina para comentar un poquito acerca de la vida de nuestra chica pasada. Okay. Que antes de que te diga quién es, qué hizo y demás, quiero invitarlas a la sección que se llama ¿qué hubieras hecho tú si fueras ella? Okay. Este es un nombre provisional, es su gustada sección. En la cual yo tengo una lista de situaciones que enfrentó nuestra chica pasada, situaciones controversiales, difíciles, y quiero preguntarte qué hubieras hecho tú en ese escenario. Okay. Entonces, dame un número del 1 al 5. 3. 3. Ok. ¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado asumir un rol? Digamos que es el trabajo de ensueño, ¿no? Gran billete, gran posición, pero, y te dicen, aquí está, no tienes ni que aplicar, aquí está para ti. Pero tú no tienes experiencia en absoluto en eso. ¿Lo tomas o no lo tomas? Sí lo tomo. Sí. Sí, pues... ¿Qué tiene? Pues es que yo siento que como cualquier trabajo, no lo puedes hacer sola, o sea... Hay algo atrás, hay una entidad, hay un jefe, hay algo, ¿sabes? O sea, y entiendo el punto de que yo soy la máxima mandataria, ¿no? O sea, más sin en cambio, yo voy a tener, o sea, a lo mejor mi jefe es justamente el pueblo, ¿no? En esta perspectiva. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que quizá no me pusieron aquí o sí me pusieron aquí, dependiendo del caso, pero a los que les sirvo y el por qué yo estoy en un puesto de esta magnitud es porque esta gente o me escogió o quiere que yo la apoye, ¿no? Entonces sí es algo fuerte porque es tener a millones de personas de jefes, ¿no? Y millones de personas con demasiados intereses y necesidades también diferentes, ¿no? Y cómo, qué va a ser prioritario, qué no va a ser prioritario. Eso también está muy loco. Yo también lo tomaba, o sea, sobre todo porque la verdad yo siento que nadie sabe hacer nada en esta vida y vas aprendiendo en el camino, o sea, aprendes con los errores que cometes, aprendes con las otras personas que conoces en el camino, que ya iniciaste, entonces uno debe de aventarse y vas resolviendo. Sí. Entonces eso hizo nuestra chica, ahorita les voy a platicar cómo y por qué, pero básicamente pues no tenía idea de lo que estaba haciendo. Que a veces se notó un poco esta falta de experiencia, pero bueno.
Entonces, ahora sí, vámonos a... ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de Sirimavo Bandaranaike. Sirimavo Bandaranaike. Entonces, ella fue la primer mujer que tenía el cargo de primer ministro o primer ministra en el mundo. Ajá. Okay. ¿Dónde crees que fue esto y en qué año? ¿En dónde te suena? Pues estuvo difícil el nombre, ¿eh? Sirimavo. A mí se me complican todos los nombres porque soy disléxica, güey. Entonces Bueno. es un pedo. Pero bueno. Sí, no sé, algo allá por, no sé, por Oriente, Sí, porque no creo que haya sido en Latinoamérica, para empezar. Para empezar, no. Para empezar, no creo que haya sido en Latinoamérica. Entonces, Ok, en el como Oriente. que por allá algo, Europa, ¿Y por ahí como en que qué se me ocurre. década? Ay, muy buena pregunta. La primera mujer con este cargo. No sé, como por Que ahí. es el equivalente a una presidenta. Ahorita les platico cuál es la diferencia, pero es como decir la primera presidenta del mundo. No sé, por ahí de los 1800 y algo. No, así yo tuve la volada, ¿no? Te Ya volada. volaste, güey. Ya todo volada, sí. Consideremos que en México las mujeres apenas pudieron votar en 1953. Ok. O sea, sí, claro. nuestro rol político y público, pues la verdad es que es muy reciente. Entonces, como primera mujer ministro, pues apenas lo logramos en 1960. Ok. Y esto ocurrió en Sri Lanka, que es una ciudad, más bien, una isla chiquitititita al sur de la India. Es como una lagrimita. Ok. Pero a pesar de ser tan pequeña, porque es del tamaño de Nuevo León, güey. Ok. O sea, nada. Aunque no tenga su gente, todo bien. Sí. Perdón para las que escuchen en Nuevo León, pero son complejas. Más si son de San Pedernino. ¿Cómo es este super lugar de ¿San Pedro? San Pedro, claro, San Pedro. Sí. Las queremos, amigas. Las queremos mucho, pero no, afortunadamente no tenía su gente, sí su tamaño. Y es una isla muy curiosa porque todo el mundo ha pasado por ahí, güey. O sea, pasaron los portugueses, pasaron los holandeses, los británicos, obviamente. O sea, todo el mundo ha querido ahí como establecerse. Actualmente los australianos es ahí como que su zona favorita para vivir. U otras regiones que son muy frías en algunos periodos, se van ahí a pasar como los tiempos fríos y se quedan ahí de qué meses. Entonces, es una isla muy atractiva y además con gran historia. Fue la isla en la cual tuvieron, o más bien, el lugar en el mundo en el cual tuvieron el primer jardín botánico y está el primer árbol del que se tiene registro que un hombre lo plantó. Oh, wow. Ahí estuvo Adán y Eva, ¿eh? Ahí estuvieron, en el árbol, ¿no es cierto? Con la manzana. De ahí tomaron la manzana del pecado. No, entonces, ese es el contexto de cuál es la isla, ¿no? Pero, ¿por qué es primer ministro y no presidenta? Primer ministro es la jefa de gobierno. Ajá. Nuestra señora presidenta, la señora Claudia Sheinbaum, es jefa de gobierno y jefa de Estado. Cuando estás en una monarquía constitucional, que quiere decir que hay un monarca, pero este monarca está limitado en poder por la Constitución, o sea, es como una cosa simbólica nada más. El monarca es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. En realidad es quien rige, quien pone las leyes, dice qué sí se hace, qué no se hace, administra y demás. Ajá, el otro solo está ahí como para representar a la nación. Ok. Entonces acá, pues ella era jefa de gobierno y estuvo 3 veces en el poder. Ahorita les voy a decir en qué periodos. Pero primero que nada quiero decirles como cuál era pues su postura, ¿no? Ella tenía una postura de nacionalismo. Era como, nosotros nos vamos a proteger, vamos a salir adelante sin ayuda de nadie más y ayudando a nadie más. Y odio a la monarquía, vamos a ser pues libres, vamos a hacer una república. Esa era su postura. Entonces era una chica rebelde en todo sentido. Okay.
Y aquí vamos a pasar a su análisis astrológico y numerológico y vamos a entender por qué era así y cómo fue que una mujer llegó a tener el poder, ¿no? O sea, cuáles fueron las herramientas o los elementos ahí que se combinaron para que pudiera acceder al poder. Entonces, nuestra chica nació, ahorita te digo, el 17 de abril de 1916. Esto quiere decir que si es de abril, es Aries. Es una chica fuego. Es una chica poderosa. ¿Tú qué eres, mi amor? Yo soy Libra. Libra. Muy encantadora. Bien equilibrada la niña. Sí, equilibrada, encantadora. Que, a ver, tú puedes ser líder, pero desde la parte carismática. Nuestra chica de fuego era desde la parte más de autoridad, de impulso, de así son las cosas y así tiene que ser. Tú serías una líder de estas que busca el consenso, que convence a los demás, que es persuasiva, y acá era un poco más de imponer, ¿vale? Entonces, pues Aries son muy buenos líderes, son muy buenos en la parte de ser pioneros, porque se arriesgan, y pues también son buenos soportando la tensión, que a ella le tocó todo el tiempo, o sea, todo el tiempo había problemas, guerras, pobreza, todo le pasaba en los periodos en los que estuvo. Y en general, Sri Lanka es una isla bastante complicada. Ahora, en cuanto a su análisis numerológico, ¿tú crees en la numerología o no tienes ni idea? No tengo ni idea, ¿para qué te digo? Porque yo sé que es algo respecto, no tengo idea, cuéntame. Ok, va. En la numerología puedes hacer el análisis de la fecha de nacimiento y del nombre. Ajá. En la fecha de nacimiento, que es lo que todos conocen, sumas todos los números de tu fecha de nacimiento y te da un número. Si te da de 2 dígitos, pues lo reduces a 1 y ese es tu camino de vida. Es decir, es tu misión. Es lo que veniste a hacer. Me encanta, quiero. Ay. Entonces, ahorita te la hacemos. Perfecto. Ella es un número maestro. La suma de todos los números en su fecha da 11. Esto quiere decir que es una persona iluminada. Es una persona que viene a hacer cosas importantes, que viene a transformar el mundo como se conoce. Entonces, las personas que no logran tener ese rol de número maestro, se quedaron como a michas, entonces son un número 2. Y el número 2, de todas formas, habla mucho de esta diplomacia, de ser bueno como conectando mundos, conectando personas, conectando ideas. Entonces, ella pues hace sentido tanto en el número maestro como en el número 2. En el rasgo más destacado de su personalidad, que esto lo sacas solo con su día de nacimiento, que es el 17, que te da un 8. Entonces, eso es poder. El 8 es poder. El 8 es autoridad, es el patriarca. Si lo pudiéramos poner como en una figura, es el papá patriarca. En cuanto al color de su personalidad, ¿no? Lo que más es como su base. Ella es un número 4. Eso es por su mes. Entonces, abril 4. Y son personas muy trabajadoras. O sea, que se mueren en la raya. Y así era ella, ¿no? Súper disciplinada, súper comprometida y trabajó así hasta el último día de su vida. Entonces, en cuanto al número de alma, que este se saca sumando todas las vocales del nombre, ella es un 6. El 6, el símbolo es la familia. Entonces ella es muy de nutrir, muy de cuidar, de proteger, de procurar a los demás. Y en la parte del número de personalidad, que es sumando todas las consonantes de tu nombre, es un 7. Que acá es cómo te perciben los demás, y esto es sabiduría. Como alguien muy introspectivo, alguien reflexivo, alguien también muy misterioso, porque es alguien difícil de entender de lo elevado que es. Y en la número de expresión, que sumando todas tus letras, otra vez tiene un 4. Aquí es tu talento. Entonces su talento era trabajar, talachearle. Entonces,
pues hace mucho sentido con lo que ella hizo en toda su vida, ser disruptiva, ser líder y cuidar de los demás y ser muy trabajadora. Ahora, en su historia, algo que debemos explicar es que Sri Lanka tiene como tres castas, ¿no? Entonces está la parte de los singaleses, que ellos no fueron los primeros que llegaron, pero son los que son más en la isla. Ajá. Y ellos son budistas. Luego están los tamiles. Los tamiles fueron usados por los británicos para poder conquistar la isla. Entonces fueron este grupo muy selecto, que en realidad los tamiles son los primeros que llegaron a la isla. Entonces son este grupo selecto que eligen los británicos, empiezan a darles privilegios, les empiezan a enseñar inglés y a volverlos cristianos, porque originalmente eran hinduistas, pero les dan el cristianismo, les dan el idioma y todo para que puedan estar en las posiciones importantes del gobierno. Y entonces los benefician y los singaleses quedan por debajo, ¿no? Los singaleses no dominaban el inglés, no accedían a la mejor educación, porque aparte las escuelas empiezan a ser muy selectivas y empiezan a tener tamiles. Entonces, pues aquí ella es su familia es singalesa, entonces es de los opuestos, ¿vale? De los no privilegiados. Sin embargo, su familia sí era terrateniente, o sea, sí tenía dinero y era de la aristocracia. Y fue educada en el colegio de St. Bridget, que era pues como el top, ¿no? No tiene preparación universitaria, pero sí tiene educación. Okay. Y entonces, pues nace en esta familia con tierras y demás, crece bien educada, pero con estas ideas de malditos traidores. La casta opuesta, claro, que había pues seguido como a los británicos. Y además también están los burgueros, que son como ya los hijos de los británicos, pero que pues ya llevan 1 o 2 generaciones en la isla. Entonces ella era como de los únicos que merecen estar en esta isla y los beneficios y la educación y las tierras son los singaleses. Esa era su postura. Okay. Entonces, hasta aquí, ¿qué te va pareciendo nuestra chica? ¿Qué impresión te da? Aferrada mi niña, ¿eh? Ella me cae bien, o sea, para todo el contexto histórico y material que tenía, siempre yo siento que esos son los que forjan el futuro que viene. Por ejemplo, yo creo que cuando tú justamente pides un puesto de autoridad y más en el ámbito político, siempre va a venir desde esos sesgos de dónde yo nací, ¿no? Yo cómo me desarrollé y yo cómo crecí, justamente desde esta postura que ella tiene, ¿no? O sea, de todas esas carencias que ella vivió y que tuvo, ella dijo, oye, quiero un cambio. Necesito un cambio, o sea, verdaderamente nadie está viendo por mi gente, entonces yo quiero hacer algo por mi gente, ¿no? Entonces como que yo supongo que empieza justamente esta idea en la cabeza. Había una persona que decía, por ejemplo, muy ya viéndolo en política ya muy de ahorita, como que esta palabra que les llaman resentidos. Y digo, sí, claro. O sea, evidentemente si tú naces en un país donde la vil suerte te dijo, ni modo, papito, ahí arriba de un cerro o en donde no hay agua. Evidentemente, claro que estás, o sea, en el momento que sales a la realidad y ves la realidad de otras personas que evidentemente no tuvieron ese tipo de carencias y que algunos hasta son mandatarios, evidentemente tienes un resentimiento, claro. No es que va a regir tu vida, pero lo sientes. Y es totalmente inhumano llegar a otra persona y decirle, resentida. Es como si yo te dijera, ¿por qué lloras? Sí, pues, güey, pues siéntete. Pendejo. O me pegaste, o hiciste algo, o algo hizo que yo esté llorando. Es un sentimiento, es una reacción a... Entonces, evidentemente sí, o sea, cuando tú me cuentas esto, son cosas de, claro, yo viví en ese tipo de posición. Claro que me va a dar un resentimiento y claro que voy a tratar de ver cómo hago un cambio, ¿no? Y eso está muy padre que ella, aunque no haya sido este privilegio tan determinado, pudo en algún momento tener ciertas condiciones para que ella dijera, ok, por aquí puedo irme. Entonces eso está muy interesante. Sí, y beneficiar a los suyos a pesar de pues las resistencias que pudiera haber.
y como con las ideas muy claras y sin esta actitud como de, ay, voy a quedar bien, ¿no? O sea, es como, no, a ver, Sí. aquí se van a hacer las cosas y no se queda en la queja, sino lo llevó a la acción, ¿no? Y de la forma, pues, más contundente que es cambiar las leyes. Sí, Entonces, totalmente. pues bueno, total que, pues así crece. En algún punto conoce a su esposo, Solomón, que él ya participaba de la política. Él ya era participante de un partido que se llamaba Por la Libertad o Para la Libertad, no sé cuál sería la traducción exacta. Y entonces lo conoce y empieza ella a involucrarse también mucho en la política. Entonces se casan cuando ella tenía apenas 24 añitos. Y entonces pues empieza a conocer a mucha gente poderosa, bla, bla, pero pues ella seguía en su rol de ama de casa, ¿no? O sea, tienen 3 hijos, que por cierto, 2 de sus 3 hijos son políticos y una llegó a ser presidenta de Sri Lanka y el otro es filántropo. Y y entonces en 1959 matan a su esposo. Entonces, pues lo mata un monje un monje budista. Wow. Nada monje budista de su parte. Nada budista de su parte, en mi opinión. Pero bueno, cada quien. Muy poco budista. Y entonces, Ay, es que esos budistas luego se ponen crazy. que mira, ¿eh? luego estás en el monte y estás tranquilo, pero bajas a la realidad y Siento te que es la estresas, pelona, güey. güey. Siento que estar pelones no les ayuda. Es que no son todos los pelones, pero siempre Les es da un frío. pelón. Claro, les da frío y se emperran. Así, ay, te voy a matar. Ay, espérate. Ahora, espérate. Entonces, pues cuando lo matan, pues ella pues se queda desprotegida, pero por otro lado muy cobijada ya por el partido. Y entonces, como ella tenía tanta carisma, ella estaba tan involucrada y era una gran primera dama, pues le dicen, oye, ¿por qué no te quedas tú como representante del partido y además gobiernas Ceilán? Porque en ese tiempo todavía no era Sri Lanka. Y entonces, para esto la isla había dejado de ser una monarquía desde 1943, pero seguía siendo parte del Commonwealth, que para los que no estén familiarizados con eso, es que todas las que habían sido colonias colonias británicas deciden unirse y decir, bueno, ya no somos colonias, pero seguimos beneficiándonos entre nosotros. Entonces siguen trabajando para tener una estabilidad y un desarrollo. Okay. Entonces, por eso el común wealth, de bienestar. Y entonces, pues tenían este rol simbólico para la reina Isabel II. Pero ella dice, a mí eso no me encanta. Y más adelante la quita. Vámonos a la verge. Okay, así. No monarquías. No monarquías, exacto. Sí, no kings. Pero para ese punto todavía era parte del Commonwealth y le dicen, bueno, pues está bien, va, me rifo. Queda como líder del partido y el pueblo elige al partido para gobernar. Entonces ella queda porque eligieron al partido y ella era representante del partido. Entonces, pues es una democracia. Fue la primera mujer elegida democráticamente para un rol de este tipo. Y entonces, pues ya una vez que la eligen, en este primer periodo que va de 1960 a 1965, se dedica a nacionalizar escuelas, transportes, instituciones. O sea, ella lo que dice es, a ver, todo esto que era privado o que estaba en las manos de extranjeros, ahora va a ser nacional. Y no solo eso, sino que ahora nuestro idioma más importante es el singalés. Y no me interesa enseñar inglés en las escuelas. Ok. Muy valiente, pero sí un error, porque pues ya moviéndonos hacia la globalización, la verdad es que es muy difícil que se pueda avanzar si no se tiene el maldito inglés. Entonces, pues sí, como que limitó el progreso nacional por esas decisiones, ¿no? Ya los tamiles no podían acceder a todas las escuelas
y tampoco tenían derecho a estar en posiciones importantes en el gobierno. Entonces fue como, vámonos. Y nos quedamos ahora los singaleses como los más poderosos y los únicos que tenemos derecho a todo. Entonces ahí fue pues donde los tamiles empiezan a tener este resentimiento, obviamente pues de estar en el poder a no tener nada, y empieza a haber como esta rebelión. Y ahí se empieza a cocinar lo que después fue la guerra civil, que no le tocó en su periodo, pero sí le tocó las consecuencias, y sobre todo a su hija, que después fue presidenta. Pero bueno, pues ella ahí toma esas decisiones, restringe las importaciones y da subsidios agrícolas. Ahí nos quedamos en 1965. Se va y regresa en 1970. Y regresa con todo el poder, porque ahora sí regresa a pues reescribir la Constitución. Quita a la reina Isabel como jefa de Estado y ya solo queda una figura que integra esos dos poderes, jefe de gobierno y jefe de Estado. Y entonces ya no forman parte del Commonwealth. Lo que sí ella dice, bueno, nos vamos a mantener neutrales en cuanto a la Guerra Fría. Nosotros no estamos ni con Estados Unidos, no estamos con la Unión Soviética. Nosotros somos parte de los países no alineados, que le llamaban. Y entonces dice como de, a ver, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, porque quién sabe quién es Dios y quién es el diablo en esta situación. Y pues nosotros nos sostenemos solitos. Pero pues, ¿cuáles crees que fueron los riesgos ahí? O sea, siendo una isla. Sí, no, pues bastante, ¿no? Por la conexión, a fin de cuentas, con todo el mundo. Necesitaba de todo el mundo. Era difícil de sostenerse solito. Entonces empieza a haber estos problemas con los precios, porque había control de precios, pero también el tema era que no había importaciones ni exportaciones, entonces era como lo que nos da la isla no es suficiente. Y pues ya me desconectaste del resto del mundo, pues empieza a haber escasez, entonces empiezan a racionar los alimentos, pues porque no había suficiente. Entonces, un tipo ahí sí, ¡ay, somos Venezuela!, decían. No, aparte, bien saben que para iniciar una guerra civil, quítale el alimento. Todos los mandatarios lo saben. Entonces, pues bueno, como empieza a suceder esto, a la par también, se me olvidó mencionar, pues que empieza a haber la reforma agraria. Y acá ya la gente no puede tener más de 20 hectáreas. Quitan tierras a quienes tenían más de 20 hectáreas y las redistribuyen entre los pues, campesinos. Entonces esta sí fue una buena acción. Yo muy de acuerdo, güey. Yo de acuerdo que le quiten las cosas a los ricos y no las den. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo también, por dos. Me emputa muchísimo además, o sea, que los ricos no quieran compartir, güey. O sea, sí. Ahora con... Había una super frase súper famosa que no recuerdo ni dónde la escuché, pero justamente decía, ¿no? Que en una jaula con changos, y hay un chango que agarra y se apodera de la comida y no le quiere dar a los demás la comida, ese chango lo sacan de la jaula porque va a matar de hambre a los otros changos, entonces lo sacan, ¿no? Entonces, porque con los humanos no es igual, ¿no? Es como de, güey, no puedes tener suficiente acumulación porque ni siquiera la vas a ocupar, realmente tú puedes vivir 30 generaciones, gastar lo mismo y nunca se te va a acabar. Entonces, justamente, totalmente de acuerdo en ese tipo de cosas, digo, pues sí, o sea, realmente también por eso un Estado existe, porque trata de mediar eso, pero creo que eso es lo más difícil, ¿no? Evidentemente, porque como tú lo acabas de decir, al ya estar en momentos históricos, pues hay desproporcionalidad de privilegios. Entonces, había una frase que escuché que decía, cuando haces política, siempre vas a chingar a alguien. O sea, no, es que es imposible, dirán por ahí, darle todo a todos como corresponde, ¿no? Claro. Aparte, hasta en cuestión más naturaleza, más planeta Tierra, pues no existen los recursos suficientes para darle a todos, a lo mejor una casa con alberca y 2 carros, y pues no, tiene que ser más estratégico y evolucionado con lo que tenemos, viendo de la mejor manera y con también toda la tecnología que ya existe, de qué manera hay mejores formas, ¿no? Pero también
¿qué son esas mejores formas? ¿Quién dice quién son las mejores formas? ¿Cómo se forjan esas mejores formas? Sí. Poderes, ¿no? Que, como quien dice, eso yo creo que es súper lo complejo, porque justo como decías, ella trató de hacer en su posición de, no, pues todo nacional, qué padre, pero realmente este historiador que se llama Yuval Noah Harari, él hablaba mucho de por qué nosotros hemos evolucionado como especie. Y él decía que somos la especie dominante porque nos complementamos y cada quien forja un rol en la sociedad o en donde esté. ¿Qué quiere decir? Pues no todos pueden hacer ropa, no todos pueden sembrar, pero sí lo ocupo porque lo necesito en mi vida, porque me tengo que vestir, porque me tengo que comer, porque alguien tiene que cuidar a mi hija en la escuela, porque alguien tiene que educar. O sea, es todo un cúmulo de personas que ocupas para que tú puedas crecer como humano en una sociedad que implica tener cosas para sobrevivir. Entonces, necesitas a la otredad que te da unos tenis, que te da unos zapatos. O sea, realmente nosotros sin la otredad no tendríamos lo que tenemos. Entonces sí es muy complejo tú llegar a decir en una isla, evidentemente, no, pues yo no quiero nada de afuera y todo aquí. Espérate, a lo mejor tú no tienes cómo hacer una batería, un litio, qué sé yo. O sea, por eso también todas las guerras que existen, porque hay recursos naturales que los primer mundo viene de, Latinoamérica, ¿cómo que tienes mucho petróleo? ¿Sabes? Entonces llega y dicen, ¿qué crees? Estaría muy padre ver cómo te invado, ¿sabes? O sea, sí, es el maldito egoísmo del humano. Luchar por los recursos naturales. Que quieren todo. Y que esta postura que decías, filosófica, política, luego es mal entendida. Y luego es como de, pues entonces cada quien tiene su rol y su lugar, pues tu lugar como pobre es quedarte allá. O sea, ahorita algo que me tiene muy encabronada es esta situación de las viviendas del bienestar, que ya habían asignado en Hermosillo un espacio para estas viviendas del bienestar y era una zona muy nice, con todos los servicios súper bien para acceder y demás, vías y todo, y entonces la gente que ya vive en esa zona, como es una zona de alta plusvalía y muy bonita, pues fue como de, no, como aquí van a estar las viviendas del bienestar. Y yo, culeros, entonces, ¿cuál es el lugar del pobre? O sea, quieren que vivan siempre en las orillas, siempre lejos, que les cueste un montón llegar a su trabajo, que no tengan los servicios, y tú quedarte con los mejores espacios. O sea, es culero, porque se podrían hacer ciertas medidas, pero no queremos, es como de, no, tú allá. Entonces, pues ella sí un poquito hacía ese rol de tú para allá a los tamiles y a los burgueros, y solo benefició a los singaleses. Pero en esta parte de retirar tierras y repartirlas, yo de acuerdo. Por dos. Que se los quiten y se repartan. Y pues bueno, entonces eso fue como de las cosas más controversiales en su segundo periodo. Entonces aquí estábamos de 1970 a 1977. Aquí empieza todavía más intenso esta insatisfacción pues de los otros grupos, en donde pues ya fue como insostenible y fue como de no me vas a seguir quitando, me vas a seguir quitando oportunidades. Acá ya no los dejaban ni siquiera entrar a las universidades. Ya como la universidad solo es para el singalés. Entonces pues sí, como era tan extremo, pues obviamente empezó esta rebelión, y en 1983, o sea, fuera de su periodo, empieza ya formalmente la guerra civil. Y en realidad pues hay a la par muchísimas crisis económicas. Te digo, no había alimentos, todo estaba súper caro, no estaban pudiendo como pues tener un intercambio saludable con otros países. Entonces, y una pena, porque sí hay muchas cosas que el té, por ejemplo, y el caucho, pues en realidad venía de Sri Lanka. Pero pues fue como de, bueno, no me lo vas a dar, pues déjame ver dónde más tengo plantaciones. Porque también expropió las plantaciones de té y de caucho, entonces sí hizo un movedero. O sea, esta chica se fue con todo. Entonces no le importó la monarquía, no le importó nada de lo que estaba establecido, y fue como, mira, creo que puede funcionar así. Unas cosas funcionaron bien, otras pues no tanto. Y pues ya estuvo fuera de la política por pues más de 10 años, y hasta 1994 regresa, pero ya regresa con un cargo simbólico, más como de consejera
de su hija, que fue quien ya era entonces la presidenta. Entonces su hija entra en 1994 y es Chandrika Kumaratunga. Chandrika Kumaratunga. Y entonces, pues la selecciona para que la esté orientando acerca de cómo lidiar toda esta situación de la guerra civil, las consecuencias, la crisis económica, la violencia, había muchos asesinatos, conflictos así de que en la calle, ¿no? Entonces, pues ella pues lo está dando todo ahí como asesora hasta su muerte, que fue a los 84 años en el 2000. Entonces, real, ella sí trabajó hasta el último día de su vida. Wow, murió ya grande, ¿eh? No, Sí, aguantó. No, sí. Y para la responsabilidad, el estrés que debe de haber traído mi chiquita, Sí. ¿cómo aguantó? Sí, ¿no? ¿Cómo sacaba tiempo, no? Ay, sí. ¿Cómo sacaba tiempo? Sí, para yo tanto? cuando ya es presidenta, pero también mamá de 3 hijos, y yo, ¿qué? Ay, Sí. Pero también esposa y amante, ¿qué? Ay, Porque soy mujer. exactamente, ¿no? Qué leona y Exactamente. fiera como no sé Y qué. al rato, y también hace comedia, ¿qué? Ay, sí. Que hacía a Sí. todo. La primera dama formal, diría yo, ¿no? Una primera dama y primer ministra. Oye, y ella, yo, bueno, evidentemente no investigué mucho, ella tuvo como mucho esta figura política de su esposo que cuando, o sea, se volvió a juntar, ya no. Mi chiquita, No, mi chiquita sí se quedó. bien, ella sabe que problemas. ¿Para qué? ¿Pa' O sea, qué? ella tenía suficientes pedos Claro, sí. como para aparte aventarse un esposo. Sí, aparte yo siento que también de la vida política es como muy complejo Sí. tener pues una relación así como bien de farándula, ¿no? Porque, bueno, a menos que seas Estados Unidos, pero de ahí en fuera siento que sí es muy difícil que haya mucha faramalla como al revés con un hombre y una mujer. O un ejemplo, como en México cuando fue La Peña Nieto Paloma. era muy, ¿sabes? Era como muy de... También yo siento que por todo el contexto histórico, que era una actriz de Televisa, ¿no? Y que era el hombre guapo, que se quedó por ser guapo. Entonces, entiendo, pero sí era como más te muestro, mi O sea, acá objeto. siento que hubiera estado muy difícil que un hombre hubiera dicho de que, ay, sí quiero de aquí hacerte segunda. Sí, qué fuerte. Lo veo complicado. Que se hubiera quedado ahí a la sombra de ella. Pero, pues, igual y sí. Pero, pues, estaba muy ¿Me ocupada. estás diciendo que a los hombres le intimida una mujer con poder? ¿Qué? Ay, no. Yo levantando falsos. Exacto, no es cierto. No. Ay. Maldita feminista lesbiana que odia a los Exactamente. hombres. ¿Te gusta lamer? Panochas, por eso dices eso. Ay. Exacto. Sí, pues es que está difícil que no se sientan como relegados, ¿no? O sea, para empezar, que vean que tu labor pública, social, es tan importante y tú como pareja estás en segundo plano, ya duele. O sea, sí les duele. Sí, de y por sí además cuando de eso, una... que es más importante ella y yo ni figuro, pues Sí. también duele. Sí, de por sí cuando uno tiene pareja y a lo mejor esta pareja tiene mucho de que ya sabes de que ¿me puedo tomar una foto contigo? Y tú ya te quedas así como, así, esperando tus 15, 20 minutos, ¿no? Así como de, no, pues chido. Ay, no me imagino ahora con ese tipo de figuras como tan de, y tengo que ir a la cena del mandatario a tal, y después a tal, y después a tal. Diario viajando. Ajá, y esto y lo exacto. otro. Sí, y luego en política no, que la verdad sí. Y qué importante yo creo que la figura también de una mujer en política, porque aunque esta mujer fue, pues llamémosle así más, a ver, no le quiero llamar esta palabra, pero entendamos que poner una sobreideología se llama fascismo, fin. Imponer una simple ideología se llama fascismo. Entonces como que ella sí llegó y dijo, bueno, no voy a ser tibia, y que creo que eso es lo más loco de la historia, porque han habido muchas personas que han tratado de imponer su ideología, sea porque quieren ayudar a otros, o sea porque creen que es lo más justo para otros, o sea por O el algo, derecho. Exactamente, ¿no? Pero no todas lo logran y lo logró. Exacto, o seamos honestos, hay gente que no es como que le interese ese bienestar, más sin en cambio sí tiene una megalomanía. Yo creo que esta palabra del poder corrompe es una palabra bien fuerte, porque es tanto poder, tanta megalomanía, dirás tú, imagínate, ¿tú qué harías, no? Si tuvieras todo ese Tanto flujo de poder. efectivo,
todo un país entero que modelar, todo ahí te chompa, o sea, la chompa se te va. Se te bota ahí el chango y ya. Por eso yo hace creo lo que tú quieres. Por eso yo creo que sí es bien importante así como existe, por ejemplo, la gente que como colecciona cosas, ¿cómo se le llama? O los que ¿Acumuladores? Un acumulador compulsivo o un comedor compulsivo. Yo siento que debe de existir una persona o un nombre para alguien que acumula tanto dinero o tanto poder. Tanto poder. Real, es enfermo, o sea, realmente te vuelve como cuando quieres más, ¿sabes? Sí. Que estás ansioso de... No, siento que existe. Y ahora lo que sigue y lo que sigue y qué más. Y siento que los mandatarios tienen que ser de alguna manera de esa forma, porque si no, no podrían estar en puestos de poder así y eso es bien peligroso. No, ni siquiera querrían estar en el camino que necesitas tomar para llegar a esa posición. O sea, por eso es tan complicado el tema de la corrupción. Claro. O como en México, ¿no? O sea, es que, güey, pues sí, o sea... Todos los que llegan son corruptos pues porque necesitan ese perfil para... Y porque también el sistema ya está modelado para la corrupción. Para que solo esos lleguen, pues. Exacto, y para que esos se queden. Porque si tú no corrompes, te sacan. O sea, sí es un... pero qué loco, porque también eso es padre, el ver históricamente y cómo nos va a tocar que mujeres tengan cargos de poder. Porque independientemente yo siento que, digo, hay de todo, pero si soy honesta y si soy real... o también es porque me relaciono la mayoría con ese tipo de mujeres, pero siento que sí, la mujer tiene una hora, no es que ni siquiera quiero decir ahora, tiene una manera de desarrollo diferente a un varón, como tiene una manera de desarrollo diferente social, estructural, pa' pronto, en hormonas, o sea, nosotras podemos tener sin tapujo decir emociones, sentimientos, ¿sabes? Y más que nada por hormonal, o sea... Y estamos educadas para otras cosas, o sea, incluso maternar, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, hay como estos estudios en los cuales es más exitoso un equipo diverso, pero sobre todo es más exitoso un equipo diverso en el tema organizacional, ¿no? Diverso liderado por una mujer, porque una mujer es más hábil para adaptar su estilo a distintas formas de comunicarse, de trabajar. Entonces, esta mujer puede entender las necesidades de el chico que tiene a lo mejor alguna forma diferente de cognición, pero además esta persona que habla tu idioma, pero como segundo idioma, pero esta persona que es de otro género. Entonces, sí, creo que es un momento interesante de ver cómo las mujeres nos desempeñamos en posiciones de liderazgo. Estamos viendo cada vez pues más representación de la mujer en estas posiciones, tanto en la parte pública como en la parte privada. Y esta chica, pues muy valiente para en esos tiempos posicionarte tan firme y aventarse a un rol para el cual no estaba preparada en absoluto. Hacer como pues sus ideas tan firmes al grado de llevarla a legislar y que además la gente la apoyara, o sea, porque ahorita lo pensamos así como, está bien loca, ¿no? Y tomó decisiones de que, ¿qué te pasa? ¿Qué tonta? Ya viéndolo en retrospectiva podemos ver dónde la regó, pero hacer que la gente apoyara esas ideas y que aceptaran cambiar la Constitución y tomar esas decisiones tan osadas, no debe de haber sido nada fácil y fue gracias a su inteligencia, a su capacidad de persuadir, a su liderazgo y a que fue súper firme. Sí, no, y aparte ella, como tú dices, ¿no? Que no venía desde esta cuna de oro, desde este tipo de facilidades como lo sabemos que existe hoy en día, que pertenecer a la política. Yo siempre he dicho que para mí es una clase más. Como existe la clase trabajadora, como existe la clase privilegiada, también hay una clase política. La clase política le sirve a la empresarial. Entonces es difícil porque o le sirves al empresario o le sirves al pueblo y eso es bien complejo. Eso es algo yo creo que se ha visto a nivel mundial, que es lo más difícil de equilibrar cuando tienes este tipo de poderes. Pero es bien esperanzador ver que cualquier niña, se puede acercar al ámbito político que es tan oscuro, tan soez,
tan difícil, que nos dicen en la misma mesa, ¿no? En la mesa no se habla ni de política ni de tal cosa, ¿no? O sea, Sí, nos quieren ignorantes, por eso no se habla. Entonces- Pero no va a cambiar hasta que no haya más personas que piensan diferente ahí. Y hoy justo hablaba de eso, de me encanta la parte del activismo de mujeres, de las marchas y esto y lo otro, pero en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura. Y no podemos cambiar la estructura si no estamos adentro, si no estamos legislando y si no estamos reformulando y reformando. y reformando. Entonces, pónganse las pilas y métanse en el poder. Sí. No sé cómo, pero háganlo. Todas. Me En encanta. el nivel que puedan, en el ámbito que puedan. Y hagan como esta chica. Rompan madres. Sí, no, la verdad yo creo que ocupar un puesto de esa magnitud en esa época con ese tipo de problemáticas es como tú dices, es un hacerlo con el miedo, ¿no? Creo que ninguna persona en ese entonces, y a ver, yo lo digo, tú hace rato dijiste, una mujer que no estaba preparada, y yo, pues sí, pero ¿qué presidente sí ha estado preparado? Ay, o sea, es Bueno, algo... pero es que es diferente. Sí entiendo, o sea, sí entiendo, van pero teniendo como o mucha experiencia en eso o muy pues, circunstancial o por la simplemente, situación. o sea, se nota cuando fueron preparados en economía o nuestra presidenta, al ser una científica, se nota hasta cómo da su conferencia matutina. Sí, como claro. una maestra, es una maestra. Entonces, sí, como que la formación académica te da ciertos recursos y a esta pues sí fue como de, órale, nada más porque nos caes bien y ya estuviste con tu esposo en los meetings, vas. Entonces estuvo complicado, pero bien hecho. Sí, no, Qué pues bien justamente tú lo decías, no se puede, ahorita lo dijimos muy bien en retrospectiva porque ya pasó, porque ya lo vemos desde otro ángulo, Sí, ahí pero, dices, ¿cómo no hiciste esto? ¿O cómo tomaste esa decisión? pero efectivamente, Pero estando ahí, pues y sin saber y de todas formas ya en un país que siempre estuvo en crisis, o sea, es como ahorita México, ¿no? Siempre ha estado en crisis, güey. O sea, ¿a qué momento te retomas y qué referente utilizas si siempre ha estado mal? sí, claro. Entonces, pero muchísimas gracias por estar Ay, acá. muchas gracias Me a ti encantó por tenerte invitarme. y escuchar tu perspectiva. Y creo que al igual que nuestra chica, eres una persona muy auténtica y que como que planta o plasma esa autenticidad en cada cosa que haces. O sea, la forma en la que tú haces comedia es diferente. Estoy segura que la forma en la que gestionas redes sociales y toda esta parte ya más como corporativa es de una forma muy diferente porque esa particularidad que tienes en la forma en la que te comunicas y eres se ve hacia kilómetros de distancia. Entonces, creo que fuiste una muy buena invitada para este personaje que también era muy diferente a todo lo que se había visto hasta el momento. Ay, gracias por invitarme, gracias por las palabras. Realmente creo que es un proyecto muy valiente y es algo que esperanza, da fe, que documentas, que te aprendes, que lo das todo. Y yo creo que justamente ese ejemplo es de las cosas más bellas que una puede tener como tanto amistades como gente que te rodea, gente que lucha por lo suyo, lucha por los suyos y que siempre tiene algo bonito que sumar y eso también te lo agradezco mucho. Gracias por compartirme este espacio y una historia tan pues valiente de una persona que a lo mejor tendrá allá algunos en comentarios, es que esa señora, fíjate que yo... Está bien, realmente yo sé que no podemos tener un ámbito histórico tan amplio de una persona de 80 y tantos años en un podcast a lo mejor de 30 minutos, pero justamente esto es lo bonito, que se pueden atravesar ideas y habrá otras personas que te sumen otras ideas y es como de, qué padre, yo no lo había visto así. Gracias por tener este tipo de espacios para mujeres que nos gusta mucho también escucharnos. Gracias. Y pues todavía ni hay comentarios, ni hay hate, porque ni hay comentarios. Entonces pongan ahí comentarios, Es su aunque sea de oportunidad. hate. Ay, es su oportunidad, amigos. Ay, pinches viejas Pinches otra vez viejas, ya que ocupando las callen. espacios. Ay, tú dale. Tú dale. Muchas gracias. Y Te quiero gracias a ustedes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Denle like, campanita, seguir, compartan y todo eso. Órenle, perros, ahí van.